falta de transparencia, pues seguiremos llamando las cosas cada uno como buenamente pueda. Alberto Garzón, portavoz de Izquierda Unida, portavoz económico de Izquierda Unida, diputado en el Congreso de los Diputados. Alberto, buenos días. Buenos días. Bueno, no sé qué te parecen estas últimas horas, más allá de entrar en luego la discusión de si es rescate, si es préstamo, si es crédito, si es rescate a la banca, pero aquí Daily Telegraph, The Guardian, Financial Times, todos apuntan en estas últimas horas a que se prepara una gran intervención, un gran rescate, comprando, eso sí, es una modalidad especial, compra masiva de deuda española e italiana. Sí, no, sobre todo está reflejando lo que se viene viendo en las últimas semanas, que estamos en una crisis que manifiesta una red de intereses contradictorios, complejos, cruzados, que son pues los de los bancos ingleses, los de los bancos alemanes, los de los bancos españoles, los trabajadores de cada país. Es una red muy complicada y es muy difícil navegar en ella. El posible rescate, que podría ser el del Banco Central Europeo comprando deuda, pues dando por bueno que fuera cierto, lo que sí podemos decir sin lugar a dudas es que no solucionaría el problema, mitigaría, aliviaría la situación actual, pero ya se ha hecho antes, ya se ha comprado deuda pública, quizás no en tantas cantidades, pero no resuelve los problemas estructurales de la economía europea, no resuelve los problemas de la economía real española, ni siquiera fortalece el euro, solo gana tiempo. Estamos hablando de ganar tiempo y estamos hablando concretamente de permitir que un país como España, que está altamente endeudado, no como Estado, pero sí como empresas y hogares en ese orden, y luego ya sí el Estado, pues pueda seguir pagando sus deudas al capital financiero extranjero, fundamentalmente alemán e inglés, y también francés y estadounidense. Entonces se trata sencillamente de soltar dinero, como en los rescates a Grecia, que hubo 2, y va a haber 3, y va a haber más, y si, como va a ocurrir con España, se trata de falsos rescates, porque se trata de darle dinero a un país para que pueda seguir pagando la deuda que tiene. Bueno, esto es especulación de la prensa anglosajona, veremos si es cierto. A mí me cuesta creer que hasta ahora Merkel se haya negado a este tipo de modalidad y de repente ahora acepte con facilidad que España e Italia pues reciban un macro manguerazo, un mega rescate comprando deuda. Pero usted ha dicho, me acaba de decir hace unos segundos, que usted ha convencido de que España va a tener que ser rescatada. Digo España, ya no la banca, sino España como país. Sí, porque vamos a ver, el rescate financiero a la banca que se ha hecho de 100.000 millones, realmente, aunque no haya quedado claro cuáles son todas las condiciones y toda la situación real de ese préstamo, lo que está haciendo es tapar agujeros. La banca española, el sistema financiero español, está de resaca por la burbuja inmobiliaria, tiene que tapar agujeros y eso solo se va a poder tapar, y eso ya ha sido reconocido por todos los sujetos políticos, por dinero público. La cuestión está en ver cuáles son las condiciones de ese tipo de rescate. Al final ese dinero tiene que salir de algún lado y la Unión Europea, pues a través de su red compleja de la que me refería antes, pues está exigiendo, pues en el caso de Bruselas está exigiendo la subida del IVA, está exigiendo la reforma de las pensiones, y por lo tanto eso significa que el dinero al final acaba saliendo de donde siempre, de las arcas públicas y sobre todo de las prestaciones que nos beneficiamos la mayoría de la población. ¿Cree usted que estamos en un proceso, en un combate donde algunos lo que quieren es la desintegración del euro claramente? Hay otra Europa que quiere mantenerlo, España, Italia, Francia, y Merkel, que realmente nos desconcierta, no sabemos a qué juega, porque a veces su actitud, su política es casi favorecedora de las tesis que quieren acabar con el euro. Sí, yo vería dos elementos. El primero, que el modelo de crecimiento alemán es contradictorio con el modelo de crecimiento español, pero a la vez es simbiótico. El modelo de crecimiento español ha necesitado el modelo de crecimiento alemán. Entonces, las empresas alemanas, por decirlo de una forma más gráfica, necesitan que la economía española no se hunda del todo. Y en ese sentido, Merkel siempre va a jugar con esa contradicción. Y sí es posible que quieran atacar el euro, no me cabe ninguna duda, pero no por un odio a lo que significa la Unión Europea, sino que cuando se lanzan todo este tipo de rumores y se vuelve todas las aguas turbulentas, pues se pesca muy bien especulando contra los mercados financieros que están completamente desregulados y te permiten especular con el mercado de deuda pública, con el mercado de CDS, te permiten hacer ingentes ganancias precisamente aprovechando los rumores y a las economías débiles. No es casualidad que fuera Grecia la primera, que fuera Portugal la siguiente, que fuera España, que fuera Italia, y en ese orden. Es sencillamente porque aprovechan una debilidad para golpear continuamente, pero simplemente porque los gestores, los fondos de inversión que están especulando contra esos países realmente se hacen de oro, mientras el Banco Central Europeo pues no hace nada. Mañana vamos a conocer los datos exactos, lo que calculan las auditoras privadas, Roland Berger, Oliver Wyman, cuánto calculan exactamente para la banca española. Ayer le preguntaban también a Mariano Rajoy sobre esto y él en un momento dado hacía una reflexión
Y decía, es que además es muy complicado entender a los mercados, porque cuando, como decía antes Chani, cuando todo el mundo piensa que la prima va a bajar, sube. Cuando todo el mundo piensa que la bolsa va a subir, baja. Así lo explicaba el presidente Rajoy. Esto es una ayuda que se hace a través de, y que luego manejará el FROP, que pide el Gobierno, manejará el FROP y que se entregará a las entidades financieras, que serán las que tengan que devolver el crédito. ¿Cómo funcionan los mercados? ¿Qué influye y qué no deja de influir? Es muy difícil de determinarlo, porque fíjese usted, después del resultado de Grecia se produjo una subida de la prima de riesgo y, sin embargo, 24 horas después pues ocurrió todo lo contrario, ¿no? Sin que se hubiera producido ninguna noticia que pudiera hacer pensar que fuera así. Bueno, la izquierda en Grecia, bueno, parte de la izquierda, el Partido Socialista, el PASOK, y la izquierda, dicen, moderada, no Syriza, va a facilitar hoy mismo el gobierno de Nueva Democracia de los conservadores, por lo tanto en Grecia se despeja esa tensión que tanto preocupaba a Merkel. Pero claro, le preguntaban también a Mariano Rajoy, Merkel ha filtrado claramente que le ha pedido celeridad, agilidad a Mariano Rajoy para que aclare las condiciones del rescate de hasta 100.000 millones de euros. Obama en la misma línea, François Hollande en la misma línea, y Rajoy decía que a él nadie le ha dicho nada. Tengo que desmentir, porque tengo que decir que me ha sorprendido una información que dice que alguien nos ha pedido que hiciéramos ya la petición formal del crédito a las instituciones financieras. Nadie ha planteado eso. Como usted muy bien ha señalado, somos nosotros los primeros interesados que eso se resuelva con la mayor celeridad posible. ¿Desmiente usted que nadie dentro del G20 le haya planteado que habría que aclarar ese mecanismo, como ha dicho la señora Merkel esta misma mañana? Ya lo he hecho antes, por tanto tiene poco sentido que me lo vuelva a preguntar, porque ya lo he hecho. Esto es lo que a mí, imagino que a los ciudadanos les debe provocar un desconcierto y dirán, esto es un cachondeo incluso en el G20. ¿Cómo Merkel filtra y cuenta una cosa, Hollande la misma, Rajoy dice que para nada? Es que esto es incomprensible. Sí, desgraciadamente nos estamos acostumbrando a que el gobierno diga una cosa y la contraria en un margen de tiempo muy reducido. Yo creo que el problema fundamental, más allá de esta cuestión de la confusión, es entender que los mercados son insaciables, y eso es algo que deberíamos haber aprendido ya. Los mercados, que hablando en propiedad son las grandes fortunas y las grandes empresas que gestionan grandes cantidades de dinero, que permiten mover los mercados en el sentido que ellos quieren, lo único que están buscando es dinero, y por lo tanto pues van a aprovechar los rumores diciendo que el rescate es suficiente, que el rescate es insuficiente, cualquier elemento para hacer ese dinero. Mientras no haya regulación, mientras no haya una acción del Banco Central Europeo, encontraremos esta situación en apariencia paradójica, y es que se hace recortes, la prima sube, no se hace recortes, la prima sube. Al final lo que estamos viendo es una transferencia lenta de dinero público a manos privadas. Y pregunto, señor Garzón, ¿existen mecanismos, disponemos de mecanismos políticos como nación o bien como Unión Europea, aparte del Banco Central Europeo y de sus compras, para encarrilar, para sujetar, para poner fin a los desmanes de esos mercados? Sí, si la Unión Europea tuviera voluntad, que es ahí donde está la clave, el propio Banco Central Europeo podría intervenir con mucha más contundencia, podría incluso plantearse la reestructuración del propio Banco Central Europeo para que pudiera emitir deuda directamente a los Estados, cuestión que está prohibida desde el diseño del Banco Central Europeo por presiones de la banca alemana. Entonces, la Unión Europea sí dispone de instrumentos. Lo que ocurre es que estamos ante una Unión Europea que no voy a decir que tenga dos velocidades, pero sí que ha tenido dos modelos de crecimiento muy distintos, antagónicos, como el alemán y el de los países de la periferia, y ahí hay muchos intereses que hacen que parece que la salida política de la Unión Europea por lo menos es muy complicado, y hace que el Banco Central Europeo al final no actúe. Por cierto, una información, una noticia que avanza la agencia EFE, de ahora mismo me acaba de entrar: la Comisión Europea niega que haya un plan para la compra de deuda española e italiana a través de fondos comunitarios. Es decir, niega este mega rescate, este macro rescate que estaba suavizando la prima de riesgo. Y ahora es cuando la prima se dispara, noticia de la agencia, noticia de última hora. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona ahora, Ramón, por ejemplo, la prima. No sé si esto va a excitarla o sobreexcitarla, la va a dejar en esos 530, pero bueno, es una fuentes comunitarias, la Comisión Europea, información teletipo de la agencia EFE.
pues probablemente eso dañará a la prima de riesgo, probablemente, no lo sé con seguridad, porque yo ya renuncio a adivinar qué es lo que van a hacer los mercados en cada momento. Ahora, lo que también renuncio es, con el debido respeto para nuestro invitado, es a seguir pintando a los mercados como el hombre de negro que todo lo controla y todo lo manipula y está siempre... Los mercados somos, por ejemplo, usted y yo, si tenemos un fondo de pensiones, usted y yo somos los mercados, porque al final queremos cobrar nuestras pensiones cuando lleguemos a los 65 años o a la edad que queramos, bueno, a la edad que sea, me da igual, a la edad que tengamos pactada, no voy a entrar a discutir la cuestión. Sí, los mercados, es que pretender vivir hoy al margen de los mercados, los que gestionan nuestras carteras con las que vamos a cobrar nuestras pensiones, son los que en cada momento ven dónde hay debilidades y dónde hay fortalezas y mueven el dinero de un sitio a otro, que es lo natural, porque usted querrá cobrar su fondo de pensiones o no lo quiere. Pero pretender hablar de los mercados, no, pero pretender que los mercados se puedan los Men in Black, los que gestionan nuestras carteras, eso ya es otra cosa. Claro, y los que gestionan carteras para que yo tenga una buena pensión. No todos ellos, pero algunos de ellos no tienen ningún inconveniente en venderte un producto averiado y en que en tu pensión haya elementos que son una auténtica basura, y eso lo sabe cualquiera en el sector bancario. Cada uno pueda contener en la asesoría mejor para que no te ocurra eso. Claro, pero desde luego no te protegerá ninguna ley ni ningún gobierno. Eso no son los mercados. Eso no son los mercados. Eso es otra cosa. Se pueden controlar por parte de la política. Una oficina bancaria te vende una chorizada. Otra de las reuniones del G20, de estas que se hacen con gran pompa en sitios maravillosos donde mucha gente está reunida durante unos días, mientras los demás vemos cómo se desploma nuestro país y nuestra economía. Los días han sido 24 horas. Bueno, bien, pero ahí están. Hace una temporada también otro G20 dijo que había, por ejemplo, que regular mejor los mercados. O sea, esto va constantemente pasando sin que... No, tú no dices lo contrario, pero que los mercados no tienen por qué actuar ellos solos libremente. Claro que somos todos los mercados, pero se podrá poner normativas que impidan que hagan cosas tan feas como las que han hecho. Gana, o es que ya tampoco vamos a poder invertir donde nos dé la gana, pero tendrá que haber unas normas que hagan que no se pueda volver a producir lo que nos ha llevado aquí, ¿no? Seguimos dejando que los mercados actúen libremente. Una simple clarificación, evidentemente, yo no tengo fondo de pensiones, pero si lo tuviera, pues podríamos juntarlo y nosotros seríamos un mercado. Lo que pasa es que esa cantidad de dinero es claramente insuficiente y no sería nada determinante si te viene George Soros con su hedge funds y te gestiona pues por lo menos 1000 veces la cantidad de dinero que nosotros gestionamos. Él decide hacia dónde se mueve el mercado y nuestro fondo de pensiones no lo decide. Por lo tanto, esos son los mercados quienes tienen capacidad de mover tanto dinero. Esos son los hedge funds, los fondos de inversión gestionados por los bancos. Los fondos de pensiones de las empresas que tienen que responder ante sus empleados, finalmente sí suman cantidades que son superiores a la que nosotros dos podríamos quizá juntar si uniéramos nuestros dos hipotéticos fondos de pensiones. Y por lo tanto, que haya un señor como George Soros, que para mí es la peste personificada, la peste, el señor Soros, pues me parece muy bien que se le critique en un momento dado, pero no solamente hay que fijarse en una persona. Hay muchas personas, hay muchos fondos de pensiones y hay otros fondos que no son necesariamente de pensiones, pero que son causas perfectamente nobles que están intentando sobrevivir en el mercado. Hombre, yo tengo para mí que yo estoy de acuerdo contigo. El capitalismo es malo, re malo. O sea, pero malismo, ¿eh? ¿Y qué hacemos? Es que resulta que vivimos en ese sistema. Y otros intentos que hemos hecho de eso, he de decirte que no nos han salido del todo bien. Yo acabo de volver de China y eso es lo peor de los dos. O sea, lo peor de uno encamado con lo otro, con el capital de China. Es lo más atroz de un sistema comunista liberticida y totalitario, maridado con el capitalismo más salvaje y atroz que yo he conocido. Eso sí, tiene un éxito económico tremendo. Bueno, está desacelerando ahora, ¿eh? Ya quisiéramos tal, pero claro, hay que ver luego también cuál es. Mira, yo estoy un poco harto de toda esta historia porque creo que estamos perdiendo hasta el día la prima de riesgo de vista otros elementos que me parecen que me gustaría que se hablara más de ello. Mira, o yo lo veo así. Primero, efectivamente, yo estoy de acuerdo con las políticas de austeridad en el sentido de que hay que tapar los agujeros del pozo, de por dónde se va el agua, que hay que pagar lo que se debe. Me parece que lo más importante que ha pasado en los últimos meses ha sido el pago de los ayuntamientos a los proveedores, facturas desde el 2008. Y será muy importante pagar lo de las comunidades, y eso también me parece muy importante. Pagar por trabajos que se han hecho.
tapar las grietas, pero luego hay una cosa esencial, ahí no nos podemos quedar, yo estoy de acuerdo con vosotros. Hay que empezar a ver por dónde crecemos, qué hacemos, cómo creamos empleo, cómo creamos riqueza y cómo creamos trabajo. Y creo que eso es a lo que ya debemos empezar a dedicarnos, o sea, un poco de verdad, un poco de por favor con lo de la prima de riesgo, porque me gustaría más ver planes que empezaran a vertebrarse de acción política, de crecimiento, también de austeridad. Y una cosa que sé que aquí... simplemente una cosa. A los ciudadanos, nuestros dirigentes políticos nos pueden pedir esfuerzos, pero yo espero que ellos mismos empiecen ya a mí que me corten los dedos, pero se tienen que cortar los brazos. Intentemos no cortar nada. No, perdona. Sí, ellos los brazos. Tienen que salir de las administraciones todos los enchufados de todos los partidos. Tiene que haber, de verdad, un ERE de políticos. Un ERE de políticos. No pide nada el gato. Sí, pero lo estoy pidiendo. Pues, no puede haber 120 diputados en Madrid. Carlos, hay una inflación de políticos, de cargos políticos, de asesores, de tal... que de verdad, cada uno en su alícuota aparte, tenéis que hacer un ERE de políticos. Carlos Santos, Alberto Garzón. Yo creo que el problema no es la cantidad de políticos, el problema es qué políticos tenemos. A mí no me sobra ningún político, ningún representante político, porque son mis representantes políticos. Cuando no hay políticos, tienen que sacar, pero en una inflación, déjame acabar el razonamiento. Son quienes me tienen que sacar a mí las castañas del fuego, que para eso lo tengo. Otra cosa es que cuando yo veo a mis representantes políticos en el submarino, con varias vías de agua, poniendo una mano aquí, poniendo otra mano aquí, poniendo otra aquí, a mí además me gustaría que algún día el que está en el puente de mando me diga a dónde va el submarino. Eso es lo que espero. Y es lo que demando casi cada día. Empieza a ser ya una constante en esas tertulias. Y creo que le iría mucho mejor a ellos y al submarino. Si algún día dijeran, además queremos ir aquí. Y eso es un plan efectivamente de reactivación de la economía. Lo que pasa es que, claro, seguimos con manos en vías de agua y muchas más. Porque ahora estamos que si no se va a subir el IVA. Yo entiendo perfectamente que el presidente no lo diga que lo va a subir. Lo que no entiendo es que no lo suba cuando se lo está pidiendo todo el mundo. Bueno, yo tengo una novedad en torno a eso, pero os lo voy a contar después de la publicidad. Alberto. Sí, yo simplemente te voy a decir que, bueno, aparte de que creo que lo del problema de los políticos puede ser un problema, pero entendido que yo siempre considero que no existe una clase política como tal, sino políticos de distintas clases que obedecen a distintos intereses y tienen distintas formas de actuar y gestionar la política. Creo que en tu exposición has dado en la clave, y es que nosotros vivimos una economía capitalista, y eso es un hecho. Y por lo tanto la economía capitalista, para generar empleo, para poder prosperar en bienestar material, necesita crecer. Y el problema es que España ha perdido su sitio en el mundo, ha estado creciendo en torno a una burbuja inmobiliaria que se ha financiado con dinero de los países como Alemania, que tenían un excedente porque exportaban más de lo que importaban, y nosotros éramos un país que importaba más de lo que exportaba. El problema es que al agotarse esa vía, no nos quedan más que dos alternativas dentro del capitalismo: competir contra países altamente desarrollados como Alemania o Francia, lo cual va a ser imposible porque nosotros hemos padecido una dictadura que nos ha retrasado todo el desarrollo capitalista y no podemos hacerlo, o competir contra China y países del este basándonos en la mano de obra barata, que eso es lo que quiere la Unión Europea frente a nosotros, que nos propone la competitividad. El Fondo Monetario Internacional reconoce ya que lo que espera de la reforma del mercado de trabajo es que bajen los salarios. Es decir, nos están chinarizando, nos están empobreciendo, y ante eso la ciudadanía pues tiene que dar una respuesta, y probablemente lo que tenemos delante es el agotamiento del capitalismo español. De un montón de reflexiones sobre la crisis, algunas incluso me parecen positivas, porque efectivamente hemos estado viviendo pues como nuevos ricos y ahora volvemos a ser los viejos pobres, pero hay una que me gustaría que calara, y creo que puede calar, y es que mientras que la especulación es mala, el empresario es bueno. Quiero decir, el empresario de verdad. A ver si ponemos en valor y diferenciamos algo que en España ha sido siempre atroz, que hemos confundido sistemáticamente al hombre de empresa con el especulador, porque muchas veces se han confundido, porque muchas han sido, porque te quiero decir, pero que el sector inmobiliario era muy fácil no, perdona, por falta de méritos no será. No, es que tenían enormes méritos, pero que al mismo tiempo que hay ese especulador, existe también la figura del empresario, tan denostada y muchas veces satanizada, y que sin embargo espero que se ponga en valor, porque para mí un empresario que crea riqueza es un bien verdaderamente a proteger. Es casi una especie que debíamos de proteger. No creo que nadie en esta mesa esté en desacuerdo con ese planteamiento. No, claro que esa no. Imagen del empresario del gran siempre me ha molestado esa imagen. Pues lo ha habido, y hay gente que se la juega para que haya riqueza. Vamos a ver, un señor que especula y que compra este suelo y lo vende por no sé cuánto más, no creará riqueza, ganará dinero,
Pero sin embargo un señor que crea una pequeña empresa o mediana o muy grande, para mí tiene todo el mérito y todo el valor. Y creo que esa reflexión la debe hacer la izquierda. Y creo que a lo mejor después de esta crisis la está haciendo. De hecho, yo creo que hay que diferenciar entre los empresarios, los grandes empresarios, y que tienen unos intereses porque exportan fundamentalmente y por lo tanto no le importa demasiado el ámbito interno, porque estoy de acuerdo contigo, quien abre una pequeña y mediana empresa en este país es casi un héroe. De hecho, pues acaba trabajando pues las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y sin embargo, ¿qué estamos viendo que se hace con él? Pues se les impone a toda la población políticas de austeridad que empobrecen a la ciudadanía, y el problema que encuentra el pequeño y mediano empresario es que la gente no entra en su tienda, y por lo tanto tiene que despedir a sus pocos trabajadores. Por lo tanto, es que la austeridad es un verdadero problema, entendido desde el punto de vista económico. ¿Qué pasa? Que la austeridad, al empobrecer a los salarios, a quienes sí interesa es al gran empresario que exporta fuera y no le importa que se empobrezca. Lo que no tienes, o sea, sacar más agua del pozo que la que te metes te lleva a la ruina. España tenía superávit antes de empezar la crisis. Pero quiero decirte que hay hubo alguno que lo repartió en bonos. El otro día el propio Zapatero decía, ay, si no me hubiera gastado todo lo que me he gastado, mejor nos iría. Pues efectivamente, sobre todo la deuda pública, muy por debajo de otras deudas públicas europeas. Sí. La deuda privada es la que está muy alta. Nos gastamos la hijuela. Yo lo dije en algún momento, digo, nos estamos gastando la hijuela del manso y lo vamos a tener que pagar entre todos. Por cierto, otra última hora que confirma lo que avanzábamos antes. Antes decíamos, teletipo de la agencia EFE, la Comisión Europea, que dice que no hay ningún plan para la compra de deuda española e italiana con fondos de rescate europeos. Atención, el gobierno alemán acaba de anunciar que no es posible ahora mismo la compra de deuda por los fondos de rescate y que además, si eso se lleva a cabo, tiene que ser con muchas condiciones. Volvemos enseguida porque, atención, el la prima de riesgo sigue bajando. La prima de riesgo, pues vamos a ir enseguida a ver qué está pasando con la prima de riesgo. Ojalá siga bajando, porque ya hay una recomendación clara del Ecofin y va en torno al IVA. En el que las mujeres, las hijas, las novias, las hermanas de los mineros eran desalojadas de la Cámara Alta, del Senado. Ellas querían estar presentes en la votación donde se decidía si, bueno, pues si las ayudas al carbón se mantenían o no se mantenían. Taciana, y estás con alguien que estaba presente precisamente en ese momento dentro del Senado, ¿no? Estamos precisamente, Antonio, con Elvira García, que es una de las afortunadas a las que sí dejaron entrar en el Senado, aunque luego fue desalojada junto al resto de sus compañeras, de las otras mujeres de mineros. Elvira, después de tantos días, después de lo que hicisteis ayer en el Senado, ¿os queda algún tipo de reivindicación ya que hacer? Por supuesto que sí, por supuesto, la fuerza nunca la perderemos, seguiremos reivindicando y tenemos esperanzas y seguro que esto se arreglará, vamos, creemos que se va a arreglar. Elvira, ¿cómo fuisteis tratadas en el Senado? ¿Pudisteis entrar? ¿Hubo un momento en el que os desalojaron? ¿Cantasteis ese himno de los mineros? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, pues en un principio quisimos entrar, llevábamos camisetas en apoyo a la minería, nos las hicieron quitar, hubo mujeres que quedaron allí en el sujetador, se han tenido que poner algo por encima, otras traíamos algo debajo y ya pudimos entrar bien, y bueno, después dentro del Senado hemos visto las votaciones. Cuando hemos visto el resultado de las votaciones, pues nos hemos indignado, nos hemos levantado, hemos protestado y hemos sido desalojadas del Senado. Elvira, son ya muchos días de protesta, muchos días de tensión, incluso de enfrentamientos muy serios, muy delicados con la Guardia Civil en determinadas zonas de Asturias y de León. Yo no sé qué impera más, ya no te digo en los mineros, en las familias de los mineros, en las madres, en las hermanas, en sus mujeres, el espíritu del desánimo o el de vamos a resistir sí o sí. No, por supuesto, vamos a resistir sí o sí, vamos a resistir sí o sí. Desánimo ninguno, seguiremos adelante, seguiremos reivindicando lo que nos tienen que dar, seguiremos apoyando a nuestras comarcas, porque si la mina desaparece, nuestras comarcas desaparecen y eso no lo podemos consentir, no lo podemos consentir.
Ayer ningún senador del Partido Popular rompió la disciplina de voto. Se había apuntado que quizás alguno podría hacerlo, pero finalmente todo el PP votó a favor de la decisión del gobierno de acabar con las ayudas al carbón. Sí. ¿Te ha sorprendido? Bueno, la esperanza nunca se pierde. Nosotras pensábamos que bueno, que sí que nos iban a apoyar, pero no nos han apoyado. Yo creo que ellos están en un mundo y nosotros en otro distinto. Cuando bajen al mundo de nuestro, pues empezaremos a arreglar algo. Mientras tanto, pues no. Pero bueno, seguiremos adelante. Esperanzas tenemos, la esperanza, como decía mi compañera, es lo último que se pierde, y seguiremos adelante y bueno, y las fuerzas nunca nos van a fallar, eso seguro, ni a nosotros ni a nuestros maridos. Elvira, gracias y suerte, y que bueno, que todo se solucione adecuadamente. Suerte, de verdad. Venga, gracias, hasta luego. Bueno, es un debate abierto. Hay futuro para este sector. Ellos dicen, oye, hay otros sectores que también están siendo subvencionados con muchísimo más dinero, solo piden 200 millones de euros. Os pido un titular muy rápido, Chani, de cómo se está viviendo esta protesta, que además va más en las cuencas mineras. Donde el corazón y la cabeza a veces van por sitios diferentes. Ahora, de todas las maneras, qué bien se hace el rojo en la oposición, ¿eh? Porque es que hay una falsedad de entrada. Este no es un plan de recortes del gobierno, perdona. Este plan fue presentado por el anterior gobierno socialista en Bruselas en 2006. A mí que los señores de Izquierda Unida que han mantenido esta posición siempre sí, pero que los del PSOE se pongan ahora a aplaudir, me parece una... Perdona, me parece... Déjame acabar alguna vez una frase. Porque ya sé que no te gusta lo que estoy diciendo, pero déjame acabar... Pero déjame acabar alguna vez una frase. Perdóname, en el año 2006... Hay una cosa muy clara, y perdona, si lo que sacas vale menos de lo que te cuesta sacarlo, que vale, Chani, pero perdóname, que llevamos subvencionando la minería desde hace 40 años. Desde hace cientos de años. Bueno, pero fundamentalmente durante todo este tiempo. Y perdona, yo comprendo, ya te digo, el corazón y la cabeza, pero las prejubilaciones a los 44 o 40 y tantos años, que están muy bien, y 2.700 euros de prejubilación me parecen muy bien, pero que de verdad que el Partido Socialista, después de haber presentado ese plan de acabar con las ayudas a la minería, se ponga ahora a hacer el rojo. Antonio. Hombre, yo creo que el rojo se hace del gobierno también. Salomé García. Vamos a ver, que la minería tiene un escaso futuro en España es evidente, que se ha subvencionado durante los últimos años también es evidente, pero que hay que buscar una solución para esta gente. Es un mandato de la ciudadanía a quien le gobierna, y la solución no es de llegar al gobierno y decir, me cargo el plan que había, que era un plan, como su nombre indica. El problema de este gobierno es que no tiene ningún plan, no le da ninguna alternativa a esta gente, y no recorta, elimina un modo de vida. Eso no se puede consentir y lleva a la desesperación, y la desesperación es muy mala consejera, lo estamos viendo. La violencia se está exacerbando porque no tienen ninguna salida. Es más, ni siquiera les escucha el ministro de Industria. Están obligados, les pagamos para eso, para buscar una solución para esta gente. Tienen que hacer inmediatamente algo que resuelva las cosas de aquí a diciembre, y luego ya se discutirá el plan del 2013. Ramón Pérez Maura. A mí me parece que desde luego la forma de buscar un plan no es disparar bengalas como las que estamos viendo en este momento, que se disparan contra las fuerzas de la autoridad. Creo que eso es exactamente lo contrario de lo que debe hacer quien busca una solución. En todo caso, aquí seguimos años y años después intentando revivir un muerto, porque la realidad es que esas minas producen un producto muerto a un coste muy superior. Es más barato traer el carbón de cualquier otro sitio, y en el puerto te lo ponen más barato que lo que cuesta el nuestro en origen, y por lo tanto hay que ayudarles. Eso no a darles en otros sectores, Ramón, también. Bueno, y hay dinero para esos sectores. Yo no lo sé, para Bankia lo que sé es que en otros sectores, millones de euros. Lo que sé es que en otros sectores como en este se encuentran ahora con que hubo un tiempo en que había dinero para hacer subvenciones y ahora ya no hay dinero para hacer subvenciones, y por lo tanto hay que terminar con este problema cuanto antes, buscando salidas, buscando soluciones para las personas, sí, pero que el sector como tal está muerto, y esto hay que cerrarlo. Es que no están cuanto antes lo cerramos. Hay que decir que hay determinadas minas en León y Asturias que podrían ser rentables. Yo no sé, yo creo que a cielo abierto que debían haber sido cerradas hace un montón, donde una serie de empresarios que continuamente han seguido ahí, tanto con el PSOE como con el PP, se están cargando prácticamente todos esos valles para otros elementos. Cuidado, que hay una parte de la minería que también ha sido especulación continua. Y te hablo porque he estado allí.
Y han sacado riqueza rapidísimamente. Importa 3 pepinos lo que se carguen. Es que a lo mejor la minería no es el futuro. Estoy de acuerdo en una cosa, hay que hablar. El gobierno tiene que hablar. Carlos Santos y Alberto Garzón. Me temo que estamos repitiendo ya una conversación que hemos tenido en otra ocasión, por lo menos la semana pasada, pero no está de más reflexionar sobre un problema que sigue vivo. Ya dijimos entonces, esta idea que has hablado del puerto, yo comenté que le recordaba de pequeño, que se decía, siendo yo pequeño, decían eso, es que en puerto vale menos el carbón que viene del este. Y yo no entendía siquiera entonces lo que quería decir la expresión en puerto, que era una expresión de mayores. Ahora pues la entendemos, ¿no? Efectivamente, el carbón, pero eso ocurría ya hace 40 años, eso ha ocurrido siempre. Sin embargo, estas imágenes, que son unas imágenes tristes, que yo siento que se produzcan, que no recordaba desde los tiempos de la dura reconversión industrial de los años 80, es cuando vimos a policías disparando contra manifestantes por asuntos de tipo laboral. Sin embargo, nos obligan y nos recuerdan de una manera muy plástica que la política no tiene como sujeto, como protagonista las cifras, sino a las personas, y que mal se puede defender una política generadora de empleo quitando empleos. Eso no deja de ser un contradios, y eso me da igual que sean mineros o que sean interinos interinos, pero creo que el Estado no tiene que renunciar a ser, como son todos los estados de todos los países desarrollados, el primer empleador. Lo son todos los estados de todos los países desarrollados, en porcentajes, por cierto, muy superiores al nuestro, algunos de los que tenemos en mente como ejemplo de gran Alberto Garzón. Sí, yo creo que este proceso podría describirse con un titular como el que sigue: un gobierno que abandona a los trabajadores y sin embargo abraza a la banca, porque hablamos de dinero y de cómo dedicar ese dinero, de las prioridades, y lo que estamos viendo en este proceso de los mineros es que el gobierno ha decidido hacer un recorte brutal que amenaza las condiciones de vida y la calidad de vida de todas unas comarcas, sin ofrecer ninguna alternativa, ningún plan estratégico, ningún futuro para los trabajadores de esa zona, pero en conjunto para la zona del país, porque es la misma realidad que se mantiene cuando en los presupuestos generales, que es donde se hacen estos recortes, la única obsesión es seguir pagando deudas sin tener en cuenta que tienes que cimentar un modelo de crecimiento que dé trabajo a la gente. El gobierno ahora mismo tiene la prioridad de seguir pagando deudas que en muchos casos son especulativas, en vez de dar trabajo, y aquí tenemos una lucha legítima. Desde luego tienen mi solidaridad, porque creo que cuando la democracia no te abre las puertas al diálogo, cuando no te permite dialogar con el gobierno, pues ¿qué les queda a ello más que mostrar ante la ciudadanía que están profundamente indignados? Pero con el debido respeto, cuando se habla, que se está desatando, y todos sabemos lo que pasa. Cuando se habla de que el gobierno tiene la prioridad de pagar deudas especulativas, pero vamos a ver, deudas especulativas, ¿qué son las deudas especulativas? El dinero que estamos pidiendo prestado hoy en los mercados para pagar todas estas cosas, eso es una deuda especulativa. Claro, y si no la pagamos, ¿quién nos va a dar un préstamo para seguir pagando nuestra deuda? En muchos casos es nuestro dinero. Hay que pagar es nuestro mismo dinero que le he prestado del Banco Central Europeo al 1% a los bancos, y los bancos nos prestaron a nosotros al 7%. Eso es dinero que tenemos que pagar con recortes en sanidad y educación. No es demagogia, es un hecho objetivo. Sí, un hecho objetivo, sí. Perdona, o para pagar las deudas también son el marrón que el sector inmobiliario dejó a esos bancos después de beneficiarse. Alguien se ha beneficiado de esa deuda, y no hemos sido tú y yo, Carlos, que estamos al día en el pago de nuestros impuestos, y también en el de la hipoteca. Pero el pequeño accionista, el pequeño accionista de un banco que tiene unas pocas acciones del Banco Santander por el que le pagan un dividendo y que espera seguir cobrándolo, pues espera que su banco cobre. De buena lógica se habrán devaluado. Espera que su banco cobre, espera que su banco cobre, porque él sí que ha prestado el dinero. Es que él sí que ha prestado el dinero. Pero si vamos a pedirle a Europa, los bancos como si fueran unas máquinas que están en la luna. Si vamos a pedirle a Europa, que le pidan cuentas a aquel que se llevó ese dinero. Bueno, no ellos han prestado, y al que se llevó el dinero le exigen que devuelva. No, al que se ha llevado el dinero le exigen que devuelva para poder cobrar ellos. Vamos a pedir una masa ingente de dinero. Y una de las cosas que tenía que hacer el Parlamento era delimitar responsabilidades. Es que habláis de las cosas como si fueran marcianos, cuando son personas como nosotros. Yo te estoy llevando a esa realidad. Alguien se benefició de esa deuda. Sí, y alguien se lo quiso llevar crudo. Tú y yo, que no somos quienes. Permitidme un minuto, porque ya sabéis que Bruselas, no solo Bruselas, también el gobierno alemán, han negado ese mega macro gigantesco rescate de la deuda española e italiana. Dicen que ahora mismo eso sería, Bruselas ha dicho algo así, que eso sería como paracetamol para la situación real. Entonces vamos a ver cómo está evolucionando a estas horas de la tarde la prima de riesgo. Laura López, estas noticias, ¿cómo están en estos momentos? La prima española, ¿y cómo está en comparación, por ejemplo, con la prima italiana?
Pues a pesar de ese desmentido por parte de la Comisión Europea, la prima de riesgo se ha enfriado hasta 20 puntos desde el inicio de la jornada, se sitúa ahora en los 530 puntos y lo mismo ocurre con la prima de riesgo italiana, que comenzaba la jornada en torno a los 539 puntos y ahora se sitúa, 439 puntos y ahora se sitúa en los 422. Los mercados hasta ahora están expectantes por otra cita económica, esa reunión de la Reserva Federal en la que se podrían anunciar estímulos para los mercados. Bueno, vamos con la combinación peligrosa. Laura, la combinación peligrosa es una prima por encima de los 500 y un bono de referencia, el bono español a 10 años, que esté por encima del 7. ¿Cómo está el bono en estos momentos? Hoy respiramos un poquito, baja de ese nivel crítico del 7% y hasta ahora se sitúa en el 6,89%. Bueno, está alto, pero mejor que esté así. La bolsa, ¿cómo estamos? IBEX 35 en verde, en rojo, planos. El IBEX está en verde, sube hasta ahora un 0,7%, nos mantenemos por encima de los 6.700 puntos, con Bankia, BBVA y Santander tirando para arriba de ese IBEX, con subidas del 4% y del 2% en el caso de BBVA y Santander, pero sube menos que al inicio de la jornada, después de que Moody's bajara la calificación a Telefónica y que Telefónica pasara a los números rojos. Bueno, pues así está la situación en estos momentos. Ha sido además una mañana intensa en el Congreso de los Diputados, porque varios diputados de la oposición le han preguntado a Cristóbal Montoro. Por ejemplo, don Elorza, del Partido Socialista, y acababa diciendo Montoro, España de esto sale sola. Lo mejor de todo son sus palabras por los pasillos del Congreso en aquella fecha del 26 de mayo de 2010. España estaba a punto de ser intervenida, pero usted gritaba a la oposición, dejad que caiga el gobierno, dejad que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Señor ministro, nació la doctrina Montoro. ¿Dijo usted aquello? Esto de la oposición identificándose con chascarrillos de pasillo, realmente es la forma... Es que es así. El pasillo forma parte del Congreso y usted no ha desmentido esas afirmaciones que son indignas. La verdad es que usted y el señor Rajoy han cabreado a media Europa con el retraso del presupuesto y esa especie de chulería de haber presionado con el rescate. España se levanta sola, señoría. Eso es algo que ustedes nunca han podido entender. Entonces los socios europeos llamaban al gobierno de España, al gobierno socialista, para decirle lo que tienen que hacer. Ahora llaman para celebrar lo que está haciendo el gobierno de España, señoría. Esa es la gran diferencia. Carlos. Pues mira, llevamos 1 hora y 4 minutos nosotros hablando de lo que están hablando todos los ciudadanos de España y creo que de buena parte de Europa todas las horas del día. Y el Congreso mantiene la costumbre de dedicarle a ese asunto 6 minutos por semana. No voy a ser yo quien se dedica a comentar esos 6 minutos que me parecen insignificantes para el nivel de preocupación que tenemos los ciudadanos, que estamos todo el día hablando nosotros de ello y quienes más tenían que hablar de una manera más reposada, no con el quítate tú para ponerme yo, con el pim pam pum de un debate de control de 3 minutos, sino en comisiones sosegadas para analizar, por ejemplo, quiénes se beneficiaron, quiénes son los que tienen el dinero que generó esa deuda, quiénes se beneficiaron con esas operaciones especulativas que ahora tenemos que pagar nosotros, los contribuyentes, que no debemos nada a nadie, o deben pagar, como tú decías, los pequeños accionistas o los de los fondos de pensiones. De esos de lo que hay que hablar reposadamente en nuestro Parlamento, que para eso está. Con 6 minutos a la semana a mí no me vale, no me merece ni comentarios. Alberto. Yo de hecho recuerdo que la semana pasada, para corroborar tus palabras, porque estoy de acuerdo, el Partido Popular propuso una proposición de ley en la que instaba a regular lo de los pitidos en los estadios de fútbol. Nos tiramos 1 hora y media debatiendo y al final el propio Partido Popular votó en contra de su propia propuesta. Eso es un poco las prioridades del Congreso. Sin embargo, también rechazó nuestra comisión de investigación que habíamos pedido para Bankia, para examinar las responsabilidades políticas y económicas que habían tenido los bancos, la agencia de calificación, los reguladores del Banco de España, los partidos políticos, todas las gestiones, todos los que han estado implicados en la burbuja inmobiliaria. Y el Partido Popular pidió, pues la bloqueó y no pudo salir adelante. En estas declaraciones que hemos visto de Montoro, que han sido esta mañana, realmente no solo vemos un gobierno que miente, sino también vemos un gobierno arrogante, un gobierno chulo que utiliza su rodillo para bloquear toda la transparencia y la verdad, como las comisiones de investigación, y que sin embargo no tiene plan y dice hoy esto, pero mañana tendrá que salir Montoro pues diciendo, o mañana o cualquier día, que justifica la subida del IVA. Entonces nos vamos a encontrar con un gobierno que va a tener un desgaste político muy importante como consecuencia de sus propios actos y de engañar a una ciudadanía que está ya harta de ser engañada. Por cierto, Cristóbal Montoro ha tenido una conversación en pasillos con los periodistas. Enseguida nos vamos allí porque un
redactor de La Sexta Noticias ha estado con él y nos lo va a trasladar. No hay declaraciones grabadas, pero sí les ha hecho una serie de comentarios sobre esta circunstancia. Por cierto, noticia también de última hora. El Gobierno, confirmado, me dicen que lo acaba de dar la cadena SER, el Gobierno va a presentar mañana en Bruselas la petición de rescate bancario. Se lo dije ayer. Mañana, es que confirmado. Y va a coincidir con que mañana las auditoras privadas, Chani, dan a conocer las cifras. Es que lo llevan diciendo un mes. Se ha divulgado la información, no sé qué sabréis de esto, pero hace unas horas en medios de comunicación solventes yo he escuchado, estoy hablando de radio, no de Radio Nacional de España, sino de otra emisora privada, he oído que iban a retrasar la presentación del informe de estas auditoras. ¿Cómo está eso? Vamos a ver, ayer yo me quedé hasta la 1 de la mañana y vi comparecer a Rajoy. Dijo exactamente lo que lleva diciendo un mes. Y además tiene sus plazos. Me imagino que irá al Parlamento cuando pase el 21 y pase el 28 o el 29. Yo comprendo que la oposición diga todas estas cosas. Es lo que lleva diciendo desde el principio. Porque es la lógica de la oposición, lo que acaba de decir el diputado de Izquierda Unida dentro de la lógica de la oposición y de la lógica de lo que es, pues efectivamente, sin nada peyorativo, un mitin con el argumentario de Izquierda Unida. Se puede compartir o no, pero ahí está. Lo que quiero decir es que el Gobierno también tiene su propia hoja de ruta y la del 21 la tienen muy clara. Bueno, a veces la hoja de ruta es un poquito confusa. Lo que sucede es que a veces tienen tres hojas de ruta. A veces, ojalá hubiera hoja de ruta. Eres un optimista nato. No. En este caso he de reconocer que, a pesar de mi optimismo, mejor dicho, de mi esperanza de que salgamos y todos juntos de esta, porque creo que en esta mesa lo que queremos es salir de esta y que se vuelva a unos niveles de bienestar. Pero hay un elemento, efectivamente no puedo dejar de criticar que a veces parece que no tienen una hoja de ruta, sino tres y que las han perdido. Bueno, es que hay quien dice que está la hoja de ruta de Montoro, está la hoja de ruta de Guindos, está la hoja de ruta de Aznar, está el mapa del Tesoro de Mariano Rajoy. Esta misma mañana el señor Montoro dice que España sale de esto sola cuando estamos viendo al resto del Gobierno, incluido el presidente, decir que la solución está en manos de Europa. O sea, que es que se contradicen. Es que son cosas distintas, eso no es una contradicción. Son cosas distintas, no es una contradicción. Son tres lenguajes porque o cuatro Europa, dentro del mismo gobierno. Ramón, voy a es, acabar súper rápido. Quiero decir algo que no pude decir antes y es que el problema de no tener esa comisión, no sé si de investigación o de lo que sea, es que vamos a pedir un rescate enorme o un préstamo o como lo queréis llamar a la Unión Europea para nuestra banca y todavía no sabemos cómo lo vamos a utilizar. Es decir, si vamos a volver a cometer los mismos errores que cometió el gobierno anterior, intentando salvar a los malos, uniéndolos a los buenos para que los buenos se hicieran también malos, o vamos a poner ya una solución que arregle el sistema financiero para que no tengamos que pedir un segundo rescate dentro de unos meses. Yo no creo que el gobierno tenga hoja de ruta. Ramón, creo que ese es el gran problema, que el gobierno quiero no tiene plan. Que aquí el problema, como hemos explicado ya, es Europa. Pero para es eso el euro pedimos, que es el que está siendo acosado. Y España, con esta ayuda que va a recibir, que todo el mundo sabe ya que la va a recibir, que no hace falta volver a anunciar que la va a recibir, va a salir sola con ello. Y los que intentan buscar otro tipo de ayudas, como estábamos comentando antes, como el Daily Telegraph hoy, se están equivocando. A mí me gustaría de verdad que hubiera una hoja de ruta, pero claro, yo escuchar, así, claro, el presidente del gobierno vendiendo con triunfalismo el préstamo, crédito, rescate, perfecto, pero dentro de una semana o una semana después no puedo decir que es tremendamente dañino, porque eso descoloca, desconcierta al ciudadano, como lo del IVA. Hay ministros que dicen que no de ninguna de las maneras, hay quien dice no sé, no contesto, y hay quien dice que sí. Y eso es lo que al ciudadano le descoloca, Chani. Vamos a ver, ¿tú crees de verdad que hay alguien tuyo? Sabemos que va a subir el IVA y lo saben ellos. No, yo lo único que tenemos duda, que la duda es si es en julio o en septiembre. Exactamente. Pero vamos, que nos lo cascan seguro, pero que nos lo digan claro, que nos hablen con sinceridad, que el gobierno pruebe con la sinceridad en vez de con el descoloque. Sí. Pero una cuestión, Alberto además se tiene que ir, que tiene viaje previsto. Mañana dicen que las auditoras privadas van a decir la cifra. A la Sexta nos hablan de 67.000 millones de euros. ¿Te cuadra? Podría cuadrar, lo que pasa es que la valoración de los activos tóxicos es muy compleja, es muy complicada y por eso hemos tenido tantas diferencias en las estimaciones. El problema fundamental es sencillamente que tú valoras hoy los activos tóxicos partiendo de lo que crees que vale la vivienda, de lo que crees que vale el suelo realmente y lo que crees que te van a cobrar de los préstamos, y el problema es que si la economía no crece, si tú no generas empleo, si tú no tienes crecimiento económico, esos activos tóxicos van a seguir creciendo en el tiempo. Entonces nos vamos a encontrar con que realmente las auditoras nos van a dar una foto de hoy, pero la foto de mañana y del mes siguiente, si no se complementa con un cambio de rumbo en la política española y europea, pues vamos a tener que seguir rescatando
indefinidamente la banca con dinero público. Gracias, Alberto Garzón, por estar aquí. Por cierto, autor de este libro, esto tiene arreglo, es decir, es un optimista, y eso que es economista, y eso que es economista y está indignado, y está en el Congreso de los Diputados. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Por cierto, vámonos hasta el Congreso. Rodrigo Blas